noches. Estamos en Dato Mata Relato. Lunes 4 de agosto, nuestro programa 100. Buenas noches, Martina. Buenas noches, programa 100. Tendríamos que tener acá un champán. Sí, lo mínimo, ¿no? Un espumante, no sé, alguna cosa. No, pero vamos a festejar. Vamos a Sí, festejar. vamos a festejar. Sí. La Ven. gente quiere festejar. Sí, sí. Vamos a hacer alguna actividad de nuestros 100 programas. 3 años venimos saliendo en forma ininterrumpida todos los lunes. Así es. Alguno faltó, pero podríamos ir más de 100. ¿Algún lunes nos faltó? Sí, un lunes, creo, dos. Sí. Pero compensamos porque, por ejemplo, en Semana de Turismo, el año pasado salimos igual que todos. Sí. Y... Hemos salido feriados. Sí, salimos feriados. Este día tuvimos esa discusión Sí. del fin de semana largo en legítima defensa. Ah, porque se viene el 25 de agosto. No, fue el 18. El 18. No sé qué día cae el 25 de agosto todavía. Cae lunes. Cae lunes. Bueno, vamos a estar acá. Sí. Bueno, tenemos un invitado de lujo. Sí. Y como es nuestro programa 100 y que repite. Acá en este programa pocos repiten. Bien. Bienvenido, Carlos Clavijo, director social por los trabajadores en el BPS. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que para mí es una alegría estar en el programa 100 de ustedes, que realmente 100 programas no es una cosa que ande por ahí nomás. Es decir, hay que festejarlo y de alguna manera van a tener que festejarlo. Eso sí. comparto con lo que dijeron. Nosotros queremos festejar con Martina y con Leo, queremos festejar en un bar. Ahí va. Nos propusimos eso. El único problema es que yo no tomo. Yo tampoco. El entorno. El entorno. Ahí va. Es el entorno. Así que, bueno, ¿de qué queríamos hablar hoy? En realidad es como que empezaron a explotar los temas, pero temas pesados. Primero, se puso el debate en el tema tributario. Se impuso el debate sobre el tema tributario y la verdad que eso es para festejar. Sí. ¿No? Porque siempre es como que se le quiere sacar el cuerpo, venimos de campaña en campaña, los gobiernos o las promesas son siempre que no se van a tocar los impuestos o que se van a bajar, pero después el margen es poco y los desafíos son muchos, en particular en los temas de desigualdad. Este fin de semana estuve mirando en otras realidades. Acabo de escribir un artículo que vamos a sacar ahora con Espacio Fiscal sobre la problemática de la desigualdad en América Latina y cómo este incremento de la desigualdad y que se mantiene en temas estructurales en el continente más desigual del mundo, que siempre está diagnosticado pero nunca se logra avanzar, inclusive con dificultades cuando vienen los gobiernos de izquierda, porque a veces no da el tiempo de generar los cambios sustanciales y los bloqueos son muchos. Cómo de alguna forma no solamente este aumento tremendo de la desigualdad sigue retroalimentando los círculos de pobreza, sino y también las dificultades más estructurales de la región. Y ahora llegando a poner en compromiso las democracias, ¿no? Sobre todo en este mundo en el cual trascienden las economías ilegales y trascienden el mar. Como tengo que invitar a Germán un día a volver a hablar de estos temas. Hoy había una charla sobre economías ilegales. Ahora de mañana. Ah, mirá, se me fue. ¿Se te pasó? Se me pasó. Vamos a tener que poner a tiro. Es que no damos... No a la agenda. Y después también hay que trabajar. Sí. Entonces, bueno, y Uruguay parece, bueno, a mí la reflexión que llegaba después, digo, bueno, pero en Uruguay se instaló y se instala desde los movimientos sociales, desde el movimiento sindical, y se impone en la agenda la discusión del tema tributario. Me parece que hay que hablar un poco más que solamente el 1%, que me parece que es una alargada interesantísima. Y además en el proceso de lo que es el diálogo social. El diálogo social, que fue una demanda muy importante de las organizaciones sociales, del movimiento sindical, en particular después de lo que fue la reforma de la Seguridad Social 20.130, que no tenemos que olvidarnos que todavía tenemos algunos debates pendientes sobre la 20.130, cosas que quedaron abiertas y cosas que quedaron para mí mal cerradas porque afectan mucho a la población. Pero no podemos dar un debate sobre un cambio en la matriz de protección social, un cambio en los derechos, sino damos un fuerte debate sobre el financiamiento de la seguridad social, pero de la protección social en su conjunto y más con este ámbito tan abierto. Así que, Carlos, necesitábamos que vinieras al programa porque queríamos charlar y además, no sé, parece que venís del gremio de transporte porque kilómetros has hecho en estos días, que es impresionante. Nosotros que te seguimos en las redes sociales. Sí, estamos recorriendo el país. El tema es
la información. Si no le llega la información a la gente, ¿cómo la gente se apropia de la seguridad social para defenderla? Eso se llama cultura de seguridad social. Si no generamos una cultura de seguridad social, lamentablemente, después nos pasan estas cosas, como la 20130, una 20130 que fue aprobada en el periodo anterior y que nosotros fuimos muy críticos porque fue una ley con 303 artículos y ninguno habla de financiamiento de la seguridad social, ni uno. ¿Y cómo vas a mejorar las prestaciones, mejorar la cobertura, mejorar la protección social sin plata? Es imposible. La seguridad social, como lo dice la OIT, es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Para redistribuir la riqueza necesitas que hayan impuestos afectados o aportes afectados a la seguridad social para tratar de proteger. Y ese es el gran debate, no se quiso dar en el periodo pasado, nosotros lo llevamos hacia adelante. Hoy el movimiento sindical tiene dos propuestas muy claras, una la del 1% para el 1% más rico de esta sociedad, que eso cubriría el tema de la pobreza infantil, la mal llamada pobreza infantil, porque en realidad son los hogares donde hay niños que son pobres, porque vos sacas al niño pero va a volver nuevamente porque el hogar es pobre, claro. Lo que tendríamos que tratar de erradicar los hogares pobres para que no haya pobreza infantil. Y de ningún tipo, por supuesto. Entonces, eso es una de las propuestas que es la que tiene más rating en la opinión pública, porque todo el mundo habla de eso, pero además de eso, nosotros en el diálogo social ya le marcamos claramente qué es lo que queremos discutir. No podemos discutir, y se lo dijimos en la primera reunión del Comité Ejecutivo y en el primer conversatorio, no se puede discutir seguridad social o protección social si no discutimos nuevas fuentes de financiamiento. Eso es como 1 más 1, 2. ¿Por qué? Porque cómo redistribuir, cómo mejorar la calidad de vida de la gente si la gente lo que necesita es ingresos mejores para poder salir de la pobreza, o para mejorarle la protección social, o para tratar de incluirlos en la sociedad, o como lo decía María Noel, para erradicar las desigualdades, fundamentalmente las desigualdades de género que tenemos en el Uruguay son bastante importantes. Entonces, nosotros aquí lo que planteamos es, ya que no les gusta a muchos hablar, porque el debate lo pusimos nosotros arriba de la mesa del financiamiento, no les gusta hablar de poner nuevos impuestos, más allá de que ahí a nosotros no queremos entrar en ese debate, pero ya se le puso un impuesto a la caja de profesionales, así que un gobierno diga no voy a poner impuestos y ponga impuestos, es una discusión bastante compleja. Y acá nosotros decíamos, bueno, no vamos a poner impuestos, vamos a sustituir el aporte patronal. Porque lo que hay que recordar es que Uruguay es el único país del mundo donde aportamos el doble los trabajadores que los empresarios, que algunos empresarios. Los empresarios, nosotros aportamos el 15%, que es el aporte más alto de América Latina y el quinto en el mundo. Los empresarios aportan el 7,5% y algunos, porque el sector rural aporta 1,98% en promedio, por lo tanto una cuarta parte menos que los otros empresarios. Y hay otros empresarios que no aportan nada de aporte patronal, ¿por qué? Porque están exonerados. Por lo tanto, eso habría que reverlo, porque eso es lo que demuestra, y lo que dijo Filgueira en la presentación del conversatorio, que hay que cambiar la matriz de financiamiento porque está casi la matriz de financiamiento sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, y ya quedó obsoleto en este mundo de trabajo dinámico donde el trabajo viene cambiando y bueno, hay que cambiar, hay que generar cambios, hay que generar innovaciones y bueno, una innovación es la que estamos planteando nosotros, que el impuesto del aporte patronal, que no es un impuesto, pero a algunos les gusta decir impuesto, es un aporte, el aporte patronal esté vinculado a la ganancia. ¿Y esto qué nos haría al estar vinculado a la ganancia? Varias cosas. Primero sería un impuesto, una justicia fiscal, un impuesto más equitativo. El que gana poco, por ejemplo, el almacén, el supermercado chico, el kiosquito, que tienen poca ganancia, es decir, el pequeño y mediano comerciante que tienen poca ganancia van a aportar poco a la seguridad social. Pero aquellos que tienen grandes ganancias van a aportar más a la seguridad social. Eso es una de las cuestiones que sería mucho más justo, más equitativo. Lo segundo es que ya sacaríamos el tema de la masa salarial de arriba de la mesa. Porque cada vez que vamos a los consejos salario a pedir algo, dice no podemos ingresar más trabajadores porque si no me crecen los aportes a la seguridad social, porque claro, está vinculado a la masa salarial. Claro. Acá no importa si tenés 100 trabajadores, un trabajador. ¿Por qué? Porque vos vas a aportar por lo que ganes, no por la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y eso está bueno porque ya desvinculamos una discusión que los empresarios todos los días en la pesca por un trabajador más parece que
no lo van a poder sostener. Eso ya no estaría más, porque sería por la ganancia, no por la cantidad de trabajadores. Entonces, también nos ayudaría en el tema del empleo. A su vez, ahí lo que vemos también nosotros es que al no estar vinculados los trabajadores, podemos pensar en empleo de calidad, pero aparte, si viene una máquina a sustituir gente, que es lo que está pasando habitualmente, es decir, las nuevas tecnologías van sacando la mano de obra para el costado, es decir, tenemos más compañeras y compañeros que se están quedando o en el trabajo informal o en el desempleo. ¿Y qué sucede? Al aportar por las ganancias, si le genera más ganancia al capital, aportaría más a la seguridad social. Claro. Hoy, por ejemplo, pones una máquina, no aporta a la seguridad social, genera más ganancia y nadie la ve. Es más, con seguridad desplazó mano de obra, al contrario, aporta menos a la seguridad social por más ganancia que tengan, porque hay menos mano de obra y va vinculada justamente a la masa salarial. Entonces, cambiaríamos todo el paradigma del aporte de los empresarios a la seguridad social, y el financiamiento sería totalmente diferente. Pero a su vez podemos ir un poquito más allá. Y eso, además, esas modificaciones, vos decías, una cosa es no crear nuevos impuestos y otra cosa es no tocar impuestos. Vos podés eliminar exoneraciones que estás haciendo ahora y no crearte ningún impuesto, pero lo único que hiciste es tocar cosas que ya que podés manejar, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso nosotros decimos sustituir el aporte patronal. Claro. O cambiar, como le quieran decir, pero no poner un impuesto nuevo ni un aporte nuevo. Entonces, acá vamos en línea a lo que plantea el Poder Ejecutivo, no iríamos alejados a lo que dice el Poder Ejecutivo, por lo tanto se podría hacer. Pero miren esto, hasta un poquito más allá podríamos ir. Por el tema del empleo, hay que está muy discutido en el Uruguay, porque capaz que hay más empleo, pero de menor calidad. Por eso crecen los 25.000 pesistas en el Uruguay, es decir, cada vez ganamos menos, no hay empleo de calidad. Y hay otra discusión arriba de la mesa, que es el diálogo social por el desarrollo productivo, que eso va a estar bueno porque va a generar empleo y empleo de calidad por la reducción de la jornada laboral. Eso va vinculado también a la seguridad social, pero miren esto. Pensemos en el impuesto que estamos, la sustitución del aporte patronal que estamos planteando nosotros, que dos grandes empresarios tienen la misma ganancia. Podemos decir un pasito más allá. Y uno que sea un gran productor sojero y otro una superficie de supermercado. Tienen la misma ganancia, exactamente la misma. Deberían de aportar lo mismo. Pero miren, el productor sojero tiene 3 trabajadores. Porque con eso no necesita más para generar las ganancias. Sí. En el tema de la soja y casi todo lo agroexportador se necesita muy poca gente. Y la superficie de supermercado tiene 200 trabajadores. Tiene más, pero vamos a poner 200 trabajadores. ¿Deberían aportar lo mismo? No. Ahí sí deberíamos de reconocer que el supermercado la gran superficie, tiene más mano de obra. Por lo tanto, le podemos hasta descontar de ese aporte que hacen a través de la ganancia, le descontamos que tienen fuentes de trabajo, y por lo tanto sería al revés la relación de la que tenemos hoy en día. No quieren poner más trabajadores porque les afecta en la tributación, es decir, tengan que tributar más. Bueno, vamos para atrás. Vamos a hacer esto, y cada vez que vos ingreses un trabajador, en realidad vas a tributar en proporción menos, porque vos estás apostando a la fuente de trabajo. Entonces, nos cubriría varios aspectos. Nosotros creemos que esto es innovador y que por lo menos hay que estudiarlo, porque creemos que si no financiamos la seguridad social de otra manera, va a estar muy complicado. Y lamentablemente no vamos a lograr los objetivos y todos los atrasos que tenemos en protección social. Estamos hablando en cuidados, ni que hablar, primera infancia, discapacidad, adultos mayores, mismo para los trabajadores y trabajadoras. Nosotros decíamos ayer que estábamos ayer en Durano, yo ya no sé ni dónde estoy, pero estoy en toda parte. Y que no sé cómo haces, porque nosotros yo veo las redes sociales y estaba en Las Piedras, y al rato veo otro que estaba, no sé por dónde, Tacuarembó, era una cosa así. Bueno, venimos a algo así. El sábado estuvimos en Minas, el domingo estuvimos en Durazno, el miércoles que viene vamos a estar en Casarino, en Canelones, el sábado en Tacuarembó y el domingo en Salto, así que la familia que no me espere. Lamentablemente estamos en un momento que tenemos que dar mucha difusión. Y bueno, en esto que nosotros decíamos en algunos lugares, porque lo que hay que tratar de informar y dar nuestra perspectiva para adelante, de que hoy tenemos la gran oportunidad de discutir
todos los temas de seguridad social que no se nos habían dado. Se nos habían dado la discusión nada más de las jubilaciones y pensión. Y en ese sentido, de la mano hay que discutir el financiamiento, por supuesto. Pero tendríamos que primero apoderarnos de lo que es la seguridad social y la herramienta fundamental que es la seguridad social y la protección social para que lo entendamos. Y que no nos suceda como nos pasó lamentablemente cuando estuvimos con el tema del plebiscito, que como cuestionamos el impuesto al patrimonio, los medios de comunicación salían a entrevistar a la gente y le preguntaban si les parecía bien poner un impuesto al patrimonio. Y a casi todos los que entrevistaron eran gente como nosotros, de bajos ingresos, de ingresos medios, que no paga ni va a pagar impuesto al patrimonio, porque el impuesto al patrimonio es a la riqueza. Y sin embargo decían que no, porque no tenían información, pensaron que el impuesto ese lo iban a pagar ellos. Entonces, también el relato que tenemos que tratar de romper es ese que los impuestos los pagamos todos. No, los impuestos y los aportes los deberían de pagar más los que tienen más, para que los que tienen menos reciban mucho más. Y creemos en esa ecuación realmente. A mí me llama la atención a veces el debate más en los medios se está centrando en el 1%, ¿no? Sí. Que para mí es un debate instalado y me parece que se haya desarrollado en paralelo todo este proceso del diálogo social convocado con el gobierno, con toda esta infraestructura o proceso que tiene por detrás, que me parece que es súper interesante, con un mecanismo, el sitio donde se están publicando todas las actividades, donde están los mecanismos para pedir audiencias, donde de alguna forma se estructuró quiénes participan de cada ámbito, y después está esto de la plataforma de propuestas, que uno entra y puede leer las propuestas o los comentarios que manda todo el mundo, y son bien diversos, ¿no? Y hay muchos casos que la gente manda como situaciones personales y que le están influyendo. Me parece que es una cosa interesantísima desde el punto de vista de la transparencia, de llevar los problemas de la gente, y que se pasa a un nivel de lo que y de alguna forma contrarrestra con lo que fue la reforma anterior, que fue aquello de la comisión de expertos, que era como muy pomposo al inicio, se puso mucho esfuerzo, me parece, de todos los que participaron, pero después, cuando se llegó al final del trabajo de la comisión de expertos con aquel informe, producto, que no hubo acuerdo, para mí fue de las cosas más fallidas, en el término de que ni siquiera se cerró con un doble informe o con un capítulo de desacuerdo. Lo más antidemocrático. Fue tremendo. Solamente los 9 del gobierno fueron los que redactaron el documento. Uh-huh. Los demás que estaban integrando esa comisión de expertos lo conocieron a los 2 meses. Sí. En línea lo que decís vos. La verdad que fue lamentable. Entonces, en realidad no era que había que llegar con un acuerdo, no necesariamente. Si se llegara con un acuerdo sería fantástico, pero parte del desacuerdo es de la construcción de los derechos sociales, de las demandas, pero en ningún momento hubo un proceso de consulta a la ciudadanía. Y después, cuando pasó al Parlamento, yo creo que se sumó otra cuestión de que se terminó como con acuerdos políticos que ni siquiera terminaron de evaluar el impacto real de lo que es modificaciones en la seguridad social, que son temas tan complejos que requieren tanta rigurosidad en las proyecciones, en los análisis, y además yo creo que hubo un ausente que fue en todo el proceso que fue lo que más me llamó la atención, que fue el propio BPS. Fue como que no existió, más allá de que las representaciones sociales fueron los que estuvieron designados en la comisión de expertos. Pero el BPS es una institución de una solidez infinita, pero aparte tiene una estructura y una conformación en su máxima autoridad de la participación, que es un modelo prácticamente único, que es tener representantes sociales, representantes de los afectados directamente en el directorio, y una institucionalidad que yo entiendo, y un poco habiendo estudiado un poco la historia de eso, como que se le tenía poca esperanza al inicio, pero después se constituyó como una institución muy fuerte, muy sólida, y que hoy son equipos importantísimos que no solamente participan en forma activa en el directorio y en los temas internos de BPS, sino que tienen una retroalimentación con todos sus colectivos permanentes, ¿no? Por lo menos en lo que hace a la representación de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas que de alguna forma lograron
fortalecer y hacer muy útil esa institucionalidad que tiene una cuestión democrática impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Ahora el 7 de octubre, donde nosotros haremos una actividad, cumplimos 33 años de las representaciones sociales, un poco lo que tú decías, la importancia de las representaciones que bajan a territorio, recorren el país y hablan con la gente. Y los jubilados no es que hablen solamente con los jubilados y los trabajadores con los trabajadores. Hablamos con toda la sociedad. Claro. Es decir, como le gusta decir a muchos, vamos al barro a discutir con la gente mano a mano y de ahí nacen las propuestas. Y nos gusta reiterar que las propuestas, al nacer de la manera que nosotros la creemos, es decir, que es lo correcto, ir al lugar y hablar con la gente, es una construcción colectiva que termina teniendo una fortaleza tremenda en cualquiera de las propuestas, porque esto que tú decías, que en la página del diálogo social hay cuestiones personales, nosotros las tenemos todos los días. Claro. Y sobre esas cuestiones personales después se empiezan a analizar las grandes políticas generales, porque no le pasa a uno o le pasan a dos, le pasan a un montón de ciudadanos uruguayos y ciudadanas uruguayas. Por lo tanto, analizás a partir de ahí la política, pero de la política desde la realidad y desde el lugar y desde la persona. Tiene un potencial tremendo y bueno, es la tarea que hacemos nosotros recorriendo el país, porque también lo que tiene la seguridad social es que tenemos que tener los oídos muy grandes y escuchar a todo el mundo. Muchas veces podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero hay que escucharlos y escucharlas igual, porque es la mejor manera después de construir acuerdos. Lo que no sucedió con la 20.130, no hubo acuerdos. Ni sociales, porque votábamos todos los sociales en contra, ni políticos, porque hasta el último momento, no solo que la oposición votó en contra, sino hasta el último momento tuvo que discutir o tuvieron que discutir con sus mismos pares, sí, porque no iba a salir la 20.130. Es más, yo recuerdo una frase del presidente de la República que se le agregó agua a la leche, es decir, el proyecto primario, entre ellos le agregaron agua a la leche, entonces no tuvo consenso ninguno. No fue un diálogo social. Fue una imposición, por eso nosotros decimos, fue una reforma tributaria más que una reforma jubilatoria, una reforma tributaria encubierto. Es decir, recortaron derechos. Lo único que pensaban era recortar derechos. Y ahora este diálogo tiene otra perspectiva. No solo que va a ser mucho más amplio en la participación, sino mucho más amplio en los temas. Con temas sensibles que van de la mano con la vida del ser humano. Nosotros no podemos pensar que un ser humano es solamente jubilación y pensión en seguridad social. Tenemos que pensar que la vida del ser humano, la seguridad social lo protege desde antes de nacer hasta después de morirse. Por lo tanto, tenemos toda una vida que estamos rodeados y transversalizados por la seguridad social. Bueno, miremos cada momento de la vida a ver cómo podemos mejorar la prestación. Miremos a ver quiénes son los que están más afectados, dónde están las mayores desigualdades para empezar a generar políticas para generar más igualdad. Eso se hace con todas y todos. No se hace con 3 sentados en un escritorio ni recorriendo el país. Hoy empieza el recorrido por parte del Poder Ejecutivo, de los que están en la comisión ejecutiva del diálogo, a recorrer el interior del país. Hoy empiezan. A nosotros, por supuesto, nos invitaron, pero nosotros vamos a hacer otro recorrido que es fundamentalmente con los trabajadores y trabajadoras, porque también no solo hay que ir y acompañar este proceso de diálogo, sino nosotros tenemos un diálogo permanente con la gente, sí, y de ahí sacamos un montón de temas que los vamos a volcar en el diálogo social. Es más, ahora, mientras nosotros veníamos para acá, los compañeros y compañeras del equipo se quedaron reunidos porque teníamos a las 9 de la mañana hoy equipo, ahora yo voy y me integro nuevamente, para empezar a afinar los documentos resueltos por el 15º Congreso del PCNT, donde hay un camino por el tema de la seguridad social para dónde tenemos que ir en este diálogo social. Entonces hay que bajarlo a tierra, empezar a afinar las ideas para presentar en esta comisión y que se le empiece a calcular nuestra propuesta, a ver qué impacto tiene, cómo sería la tributación, porque nosotros no tenemos los grandes números, pero tenemos que empezar a trabajar sobre eso, porque además de la visión política tiene que tener un sustento técnico cualquier reforma, y creo que ese es el camino de ahora que tenemos. ¿Hay expectativas de que algunas de las cosas que ya se plantean previo al diálogo social se vienen hablando, por ejemplo, desde el impulso del plebiscito,
que se resuelvan en el presupuesto antes que en el diálogo social o consideran que no hay espacio para eso? Yo hubiese querido hasta que la caja de profesionales se discuta en el diálogo social, no había tiempo. Porque si hablamos de seguridad social tendríamos que hablar de todos los subsistemas. Y tendríamos que haber discutido entre todas y todos. Pero claro, no hubo tiempo porque la caja estaba complicada, entonces, perfecto, se resolvió desde otro ángulo. Ahora, el presupuesto tendría que ir por un lado y el diálogo social tendría que ir por otro. Porque el diálogo social va a llevar hasta abril o junio del año que viene. Por lo tanto, conclusiones hoy inmediatas no va a haber. Sí pueden haber dentro del presupuesto cuestiones de urgencia que ya pueden ir amortiguando los problemas de, por ejemplo, la pobreza en las infancias, es decir, en los hogares pobres, pensar en otros temas como los cuidados, que se está pensando en los cuidados y mejorar el sistema de cuidado que estuvo congelado durante 5 años, por lo tanto, darle un impulso, por más que se discuta en el diálogo social, está bueno que el Poder Ejecutivo empiece a generar acciones para ir mejorando eso, más allá que se discutan después más en profundidad de estos mismos temas en el diálogo social. Yo creo que son dos procesos que van de la mano y que para nosotros es muy importante el presupuesto nacional, porque también el presupuesto nacional no son solo trabajo y políticas sociales, sino también inversión del Estado para generar empleo y empleo de calidad, que es otra de las cosas que van de la mano con todo lo que tiene que ver la cobertura en seguridad social. Y además hay que tomarlo sectorizado. Todas las decisiones políticas que lamentablemente no se han tomado así en años anteriores, aparentemente ahora se están empezando a pensar desde ese lado. Por ejemplo, no es lo mismo el empleo acá en Montevideo que en Artigas. Casi con un 50% de informalidad ahí en Artigas. Es impresionante. Entonces no podemos tener la misma política para acá, para Montevideo, para Canelones, que para Artigas. Lo mismo Cerro Largo, que están jugando a ver quién gana entre Cerro Largo y Artigas, a ver quién tiene más informalidad. Bueno, tenemos que pensar en eso. Ya hay algunas propuestas arriba de la mesa que me parecen buenísimas, pero eso tiene que ya estar trabajando el gobierno y ya está trabajando el gobierno en ese sentido. Más allá que después logremos algunas propuestas también en el diálogo social que van en el mismo camino de erradicar la pobreza y a su vez, porque pobreza e informalidad van muchas veces de la mano, y ir eliminando la informalidad en el Uruguay, que creció en estos últimos años bastante. Dos temas así en concretos. ¿Qué pasa con los pendientes de la ley 20.130? Porque hasta después, con el tema de la campaña, habían como muchas cosas que quedaron abiertas, sin definir, desde el tema de los cuarentones. Ahí hago una pregunta por interés propio, mira. Sí. Desde los cuarentones hasta cosas que se recortaron. Por ejemplo, se arrasó con la ley de flexibilización del 2008, que había sido una ley que había salido del gobierno del Frente Amplio como una mini reforma, pero había sido para cubrir agujeros grandes que había dejado la reforma del 96 en gente que estuvo casi por jubilarse, y aparte tiene una perspectiva de género muy importante, cosa que fue totalmente en contra. ¿Qué pasa con todas esas cosas que estuvieron en la discusión cuando se concretó la 20.130, pero quedaron, son parte del diálogo, van a ser prioridad? ¿Cómo se va a plantear eso? ¿O hay temas que tienen que trascender el diálogo y resolverse en estos meses? Las dos cosas. Hay cosas que van a estar en el diálogo social. Un poco lo que vos decías, la ley de flexibilización, que en el Uruguay marcó claramente que a partir del 2010 en adelante hasta el día de hoy se jubilan más mujeres que hombres. Es histórico, pero es real, porque ¿qué pasaba? Las mujeres antes no se jubilaban, ese era el problema. Donde la perspectiva era jubilarse a los 60 años. Hoy se tienen que jubilar a los 65, entonces volvieron a ponerle el problema que teníamos en el año 96, lo volvieron a poner arriba de la mesa. Entonces, eso es uno de los temas para discutir en el diálogo social. Volver a los 60 años de edad para poderse jubilar, para tener la libertad de decidir si me quiero jubilar o no. Vinculado también al empleo. Nosotros en la presentación del conversatorio decían el tema del empleo, cómo viene el empleo. Y claro,
¿Hay empleo para las personas de 60 años o más en el Uruguay? Nos tendríamos que hacer esa pregunta para después saber si podemos aumentar la edad de retiro. No es porque venga el mundo caminando. El concepto este que nos impusieron de la ¿cómo es? Jubilación activa. La jubilación activa. Termina siendo un poco perverso, ¿no? Porque en definitiva hay que crear un mercado de trabajo. También hay determinadas cosas que son... Bueno, uno llega a una jubilación porque está en una edad donde se genera un derecho a percibir después de años de actividad. Y lo otro es que nunca se encaró el enfoque que es integral. No se puede pensar en la seguridad social solo como jubilaciones, pensiones, sino que se tiene que también pensar en todo lo que es la trayectoria activa de los trabajadores, que en definitiva es lo que sustenta el poder pagar jubilaciones y pensiones y la necesidad de tener una cobertura que sea para todos, ¿no? Sí, además, un poco lo que decíamos, ¿quiénes se quedan sin trabajo a los 50 y pico de años y les cuesta conseguir? Y con seguridad los colectivos más pobres, porque no tienen quizás muchas veces los estudios, la preparación para poder conseguir otro empleo. Entonces, lamentablemente, el tema de los peones en la construcción se ve claramente. Un peón en la construcción tiene que tener 40 años o menos. Claro. Compañeros que cuando vamos a hacer asamblea junto con el Zunca, nos plantean 50 y pico de años, te dicen, yo me quedo sin laburo acá, si no soy finalista, si no tengo uno de los grados más altos, de la idoneidad más alta, no consigo trabajo, porque si voy como peón y tengo gurises de 30 años adelante, seguro que no me van a tomar a mí, van a tomar a un gurí de 30 años. Entonces, esas cosas no se estudiaron para ver si cabe la posibilidad de que la sociedad se siga, pueda sostenerse económicamente a través del empleo, que es una de las herramientas más importantes. Y bueno, eso creo que fue el error más grande que cometió el gobierno en esa decisión de aumentar la edad de retiro. No estamos preparados en el Uruguay para aumentar la edad de retiro. Primero tendrías que, como decías vos, María Noel, preparar el mercado laboral y decir, bueno, ahora sí tenemos. Pero por lo menos no en forma... No, en forma a granel. Es decir, todos, ¿no? Vamos todos para acá. En forma, para todos igual, tabla para todos rasa. Igual, ¿no? tabla rasa y bueno, en eso hay que estudiarlo, porque en el BPS pasa. Los trabajadores del BPS se jubilan a los 70. Pero aparte hay una realidad. La gran mayoría. Está bien, por una decisión propia, no porque nos obligaron. Entonces, es eso, la obligación a jubilarte más tarde, ahí es donde está el problema. Otra duda que me quedaba. En definitiva, el abordaje de la 20.130 es como una cuestión, algo que tiene que estar muy pendiente e incorporado, y que también tiene que ver mucho con reequilibrar esos derechos que se han perdido algunos colectivos, por ejemplo, bueno, los peones rurales, la gente de la construcción, el sector doméstico, que también fueron como los más perjudicados. Exactamente. Y después otra realidad que nunca terminamos de analizar en forma, que es que el régimen tiene todo lo que es el sistema contributivo y el sistema no contributivo. Y si nosotros de alguna forma empezamos a armar este colador del sistema contributivo, que es toda la gente que se va saliendo porque no llega por 1, por 2 años, termina reforzando el sistema no contributivo, que en definitiva termina siendo para mí menos eficiente y en definitiva con una seguridad social más pobre, porque estamos asociadas a menos contribuciones y también con un mayor esfuerzo porque no tiene su contrapartida. Sí, ahí, si bien técnicamente es contributivo o no contributivo, en el Uruguay para nosotros es contribución directa y contribución indirecta, porque acá los 7 puntos de IVA, así no contribuye a la seguridad social, es decir, esté trabajando en la informalidad toda mi vida, yo igual fui a comprar algo al almacén y pagué IVA. Y como 7 puntos de IVA vienen a la seguridad social, nosotros decimos contribución, que no está en ningún manual, pero lo decimos porque también es un debate ideológico. Hay de contribución directa y contribución indirecta. Contribución directa es el trabajador que aporta todos los días. Y que el que tiene mayor esfuerzo por el peso que tiene en su presupuesto ese ingreso. Por eso el impuesto al IVA termina siendo
está mucho más regresivo que otros, en particular en la conformación de la canasta. Totalmente. Y bueno, algo de eso por lo menos viene a la Seguridad Social, que le da un sustento bastante grande en el financiamiento total de la Seguridad Social. Es casi el 38%, 39% del financiamiento de los 7 puntos de IVA, más el 60% que es contribuciones personales. Entonces, en esas cuestiones también hay que analizarla, lo de o no contributivo o contribución indirecta, porque el país viene caminando hacia eso. El mundo viene caminando hacia eso. Cada vez vamos a tener más gente desempleada, cada vez lamentablemente vamos a tener más personas con alguna discapacidad, en situación de discapacidad, porque lamentablemente el mundo viene caminando hacia eso. Cada vez envejecemos más, por lo tanto el tema de los cuidados es fundamental para los adultos mayores, donde si hay una población que envejece, tenés que protegerla de alguna manera. Y bueno, todo esto que estamos hablando necesita financiamiento. Volvemos al principio. Y esto es parte de lo que nosotros queremos tratar de matizar en el diálogo. La situación de atrasos en los trámites de BPS no era una situación desconocida, o sea, ya se venía hablando, no cuantificada como se tuvo hace poco, y tampoco los números que se manejaban no eran del nivel de los que se anunciaron, de los 58.000 trámites atrasados. Siempre se manejaban, no recuerdo cuánto, pero sabía que había una demora en muchos trámites que afectan notablemente a la población, elemento que el BPS había logrado salvar, porque se había hecho una transformación importante en periodos anteriores en cuanto a sistemas, en cuanto a procedimientos yo me acuerdo, no sé, cuando yo era chica, tener el trámite jubilatorio era como una cosa traumática, ¿no? Sí, impresionante. Papel y lápiz. A papel y lápiz, y aparte que llevaba muchos meses y estaba todo el tema de la gente que tenía que reconocer años y las dificultades. Claro. Y bueno, en los últimos tiempos la gente tenía su jubilación en un tiempo muy, muy acotado, entonces era mucho menos traumático. Esto de los 58.000 trámites muestra muchas cosas. En primer lugar, que en estos 5 años de alguna forma la capacidad del BPS bajó enormemente, después que se generaron algunos cambios en procedimientos que fueron para atrás en cuanto a eficiencias, y también que los recursos y la infraestructura de BPS ha sido golpeada, y me imagino que tiene que tocar el tema de recursos humanos, que ya se ha tocado muchísimo, y después todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sistemas informáticos y después ajustes de procedimientos. Nosotros, lo que hemos conversado acá en muchas áreas, en muchas cosas, es no solamente hubo una voluntad expresa de desarmar estructuras públicas, sino que además no solamente hay un recorrido, sino que hay una muy mala gestión, porque ni siquiera terminamos con un déficit más alto, pero también con problemáticas, inclusive donde se quisieron hacer esfuerzos e intenciones de mejorar la gestión. O sea, y BPS es muy crítico. Capaz que hay otras áreas del Estado que, se pueden reconstituir con más tiempo. Pasan desapercibidas. Pasan desapercibidas, pero otros casos que también no pasan desapercibidos, cuando hay cortes de luz porque no hubo mantenimientos y afectan a lugares estratégicos, cuando vienen con las pérdidas de agua y también hubo desarme de mantenimiento, también afectan. En el caso de las situaciones estas de BPS, a veces son más ocultas porque es tanta la atomización que no es que dejo 10 manzanas sin luz y claro, salen todas las noticias. Entonces, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo se va a abordar? ¿Cuánto en el debate presupuestal va a estar presente? Bueno, nosotros reclamamos al gobierno anterior que no se rija por lo que había planteado la OPP, que era que de cada 3 empleados públicos entraba uno, cada 3 que se iban, entraba uno. Nosotros decimos que el BPS fue el mejor de la clase porque no entró casi ninguno. Se iban 3 y no entraba casi ninguno, por lo tanto para la OPP fue el mejor de la clase. Eso es uno de los problemas. Alfi les puso sobresaliente. Exactamente.
Ahí, Yo justamente. ahí te diré, dime con quién andas y te diré quién eres, según quién te evalúes, si te Claro. fue bien o mal. Bueno, pero para ellos, con la política que habían implementado, éramos los mejores de los mejores. En ese sentido, que es negativo para la sociedad. Claro. Nosotros ahí en ese debate decíamos, primero, es lógico que se demoren los trámites porque si habían en un sector 10 personas que calculaban jubilaciones, ahora hay una sola, va a demorar 10 veces más. Eso es lógico porque no hay forma. Eso por un lado, pero también están los procesos de trabajo y el tema informático. Aquí vinieron unos actores que pensaban que el tema informático acá en el Uruguay, si vos pones todo a través de la página web, todos accedemos, y es mentira, no funciona así. No recorrieron el país, no recorrieron el interior del país, donde Pero todavía aparte los temas tampoco es que informáticos- a ver, el BPS tiene, y no es una crítica, solo es una realidad. El BPS tiene tanta complejidad que muchas veces querer hacer un trámite mismo en el usuario de uno Es complejo. a mí me dificulta. Sí, pero además todavía estamos lejos de aquello de que todos podemos hacer por el celular una gestión. Por eso. Y entonces lo que se sacó con los procesos de trabajo, el famoso front y back. Los que atendían, los del front, los que atienden gente, lo sacaron para que atendan en el back a través del sistema informático y que dé respuesta a través del sistema informático. Faltaba gente, sacaron atención, nos alejamos de la gente. Claro. La gente no solo necesita atención para que le expliques de buena manera, es decir, tenerlos enfrente y que te pueda explicar todo. A veces por un mail no podés explicar toda la realidad, no te podés entender. Yo siempre digo, un mensaje de texto, vos tenés que evaluar el mensaje de texto que te mandan, de qué humor está la persona, porque lo podés leer de una manera muy mala o lo podés leer de una manera muy buena según la intencionalidad también de la persona. Y esto pasa lo mismo con cualquier trámite. Vos podés explicar algo que la gente no lo entiende, y si lo entiende lo puede entender mal. Ahora, si es algo presencial, por lo menos te da otra dinámica y otro ida y vuelta. Y eso nos alejamos muchísimo de la gente como BPS, nos alejamos muchísimo, somos muy críticos. Decíamos en aquel momento, entre 10 y 11.000 expedientes atrasados. Claro. Nos sorprendieron cuando nos dijeron 58. Algo histórico en el Uruguay nunca había pasado. Por eso los problemas que tenemos y por eso lo que primero hicieron los directores políticos, más allá de que nosotros cuando iban a ingresar los directores políticos le entregamos una carpeta a cada uno de ellos y hablamos con cada uno de ellos todas las problemáticas que tenía el Banco de Previsión Social para nosotros, para los trabajadores, la visión de los trabajadores para resolverla y algunos puntos neurálgicos que teníamos que cambiar. Y bueno, en ese sentido la administración nueva lo tomó y la verdad que saludamos esas gestiones que se están haciendo. Por ejemplo, trámites que se hacían hasta 4 veces y era lo mismo. Capaz que lo haces 2 veces o haces en 2 veces el trámite y tiene los mismos controles, porque vos tenés que tratar de lograr la velocidad en el trámite, pero sin perder los controles, porque los controles son fundamentales. Pero lo podés hacer. Bueno, en eso se está trabajando y se está trabajando de manera de bloques. Por ejemplo, lo primero que se está tratando de analizar, que es donde tenemos la mayor demanda de esos 58.000, es jubilaciones y pensiones. ¿Qué vamos a mirar primero? Bueno, aquellos que tienen cese, no tienen ingreso ninguno y todavía están esperando una jubilación. Bueno, vamos a atacar primero a eso, que son los que tienen la primera necesidad. Después aquellos que están cerca de jubilarse. Bueno, aquellos que están cerca de jubilarse o que están para jubilarse o que ya tienen el causal pero no se han decidido porque todavía no les llegó el cálculo a ver con cuánto se van a jubilar para tomar una decisión. Bueno, apuremos esos trámites para que les llegue cuanto antes el cálculo y puedan decidir a ver si me jubilo o no, después de decisión personal, pero por lo menos démosle las herramientas. Bueno, en eso se está trabajando. Y el tema crítico es el tema informático. El mantenimiento ha sido muy poco en estos últimos 5 años y por lo tanto el Estado va a tener que desembolsar muchísima plata para mejorar los sistemas. Decían los compañeros que todavía en el BPS tenemos Windows 7. Ya no tiene garantía ninguna, no hay soporte técnico ni nada. ¿Puedes repetir eso? Sí, estamos trabajando con Windows 7 todavía. Con Windows 7. Sí. Del 90 y pico. Por ahí. Sí. Y lamentablemente hoy no tiene respaldo ninguno. Y no. Hoy no tiene hace respaldo años, ninguno. Los técnicos del BPS, la verdad, son maravillosos porque están haciendo magia. Y hoy estamos trabajando con esos sistemas. No puede ser en un organismo tan importante es el organismo donde tiene más información de todo el país. Es más,
los otros entes del Estado, los ministerios, solicitan información del BPS donde tiene la gran base de datos para tratar de generar alguna política. El MIDES trabaja directamente muchas veces con la base de datos del BPS para generar políticas sociales. Así se creó el MIDES y así se desarrollaron Sí, todos claro. los programas del MIDES y por eso las prestaciones muchas veces las paga BPS. Totalmente, porque es el que tiene toda la infraestructura, toda la administración, toda la infraestructura, y se descuidó durante 5 años. Por eso concuerdo que es una cuestión ideológica también. Si yo no quiero ni pienso en la sociedad, yo voy desmembrando aquellas políticas y aquel soporte que tienen esas políticas sociales. Por ejemplo, si yo voy eliminando todo lo del BPS, el sistema informático funciona mal y esto, y bueno, no puedo generar más políticas sociales. También es una cuestión ideológica para dónde Sí. quiero apuntar el país, porque es todo un bolsón, Sí. no es aislado. El BPS juega un gran papel en el Uruguay en todo lo que tiene que ser protección social, seguridad social, los temas de salud. El FONASA viene a través del BPS, es decir, nosotros le cobramos a varios organismos, el IRPF lo cobramos nosotros también, después va para la DGI. Le cobramos a la SAFAP, le hacemos todo el trámite y ella después invierte. Es decir, el BPS hace un montón de cosas y justo fue uno de los organismos o de los institutos donde más desmantelaste. Por algo será. Claro. ¿Será para dar una mala imagen? ¿Será para que la gente... Porque se acuerdan en el 2020, en plena pandemia, donde decíamos el BPS, el principal amortiguador de la pandemia, donde protegía a todo el mundo, teníamos todos los datos y todo, se ve que a algunos no les gustaba que dijeran que el BPS era lo mejor, que venía bien parado el BPS en aquel tiempo. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a desmantelarlo ahora porque así no hablan más del BPS, porque si no, el BPS lo que hace es seguir protegiendo a gente que no tiene buenos ingresos, gente que está en situación de discapacidad, gente que no llega a fin de mes. Bueno, capaz que pensaron en eso. Sí, porque de ser el mejor de la clase para la gente, pasó a ser el mejor de la clase para la UPP. Es decir, Claro. para los recortes de gente y los recortes de ingresos y los recortes de presupuesto que tuvo el Banco de Previsión Social. Entonces, ahí es donde claramente el BPS tiene que jugar, en este gobierno tiene que jugar un gran rol. Por eso es importante que esté en el diálogo social, por eso es importante que esté en todas las discusiones el Banco de Previsión Social, en todos los organismos. Hoy se está discutiendo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el tema del boleto para las personas con discapacidad. Claro. ¿Y quién va? El BPS. Y se está discutiendo algunas políticas sociales vinculadas a la salud. ¿Quién va? El BPS. Y se está discutiendo en el MIDE y ahí el BPS va a full. Claro. Es decir, discuten casi todos los organismos porque el BPS tiene no solo la infraestructura, sino el potencial ese de protección, ¿no? Claro. Carlos, hablando un poco del papel de ustedes en el diálogo social, ¿qué resultado esperan para qué se imaginan que va a ser el resultado de acá el año que viene? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, nosotros la expectativa que tenemos es avanzar en derechos. Toda conquista que logremos en ese diálogo social va a ser avanzar en derechos, como la negociación colectiva. Vamos a llevar una plataforma tremenda y bueno, después vemos a ver lo que podemos acercarnos ahora en lo inmediato, en lo corto, mediano y a largo plazo. Porque hay cosas que vamos a plantear a largo plazo también para que haya un proceso de cambio real en la matriz de protección social no solo del BPS, del país, la protección social del país. Muchas veces nos enfocamos hablando solo del BPS porque es el principal instituto de seguridad social, pero en realidad tenemos que hablar de la protección social en general. Y bueno, los resultados son mejor cobertura y mejor accesibilidad a la cobertura. Eso tiene que ver con los trabajadores, con las personas con discapacidad, con el adulto mayor. Es decir, buscarle la forma de que no solo haya mejor prestación, sino la accesibilidad a la prestación, que eso es muchas veces lo que te deja fuera del sistema, o que no tengas una pensión o que no tengas una protección social económica de buena manera. O el acceso a la vivienda también. El acceso a la vivienda, a la salud. Bueno, esas cosas se hablaron en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva y lo decía claramente Hugo. Muchas de las cosas que vayamos a plantear acá no tienen capaz que ver directamente con el diálogo social, pero sí nosotros de acá la vamos a enviar, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, cuando hablamos de cuestiones de vivienda. Ya el BPS está trabajando con el Ministerio de Vivienda para hacer, como era antes, un plan conjunto de soluciones habitacionales. Y bueno, eso está bueno. Bueno, que si sale en el diálogo, que no quede y diga, bueno, esto no va y lo tiramos a la basura. Claro. No,
que se lo pasen al Ministerio de Vivienda, otras cosas que irán al MIDES, otras cosas que irán... Y bueno, se redistribuirá en el Estado, en la parte que tenga que ir, las cuestiones que se hagan ahí en ese diálogo social. Y eso también está bueno porque no van a haber temas que no se puedan conversar, se pueden conversar todos los temas. Lo que sí nosotros, y seguimos insistiendo en lo mismo, porque para nosotros es el punto neurálgico, sin nueva fuente de financiamiento en la seguridad social vamos a poder lograr muy poco. Más allá de que tenga que ser en lo inmediato o a lo corto o a largo plazo. Veremos cuándo será esos cambios estructurales en el esquema de financiamiento. Pero si no hay financiamiento, no va a haber buena cobertura en seguridad social. Y en esto creo que estamos de acuerdo todas y todos. Porque algo se habló y en alguna presentación, o en todas las presentaciones hablaron del financiamiento, pero en la presentación que hicieron el primer día de la comisión ejecutiva, Hugo Bay hablaba de que hay que buscar formas de financiamiento según la prestación o las prestaciones que estemos hablando. Por ejemplo, en los cuidados, si no buscamos financiamiento es imposible. Hoy no tiene mucho financiamiento los cuidados y hay que transformar esa realidad que lamentablemente es una política muy buena, donde fuimos reconocidos internacionalmente por los temas de cuidado y hoy en día quedamos atrás en la cola, quedamos con los temas de cuidado porque fue una de las políticas donde tuvo menos desarrollo en los últimos 5 años. O estuvo congelada, como dije anteriormente. Creo que es una de las políticas que hay que llevar para adelante con mucha fuerza. Y más allá del diálogo, ¿cuáles son los temas inmediatos que están sobre la mesa? Más allá del diálogo, hoy tenemos un montón de temas arriba de la mesa. Estamos hablando... Digo, porque el diálogo también me parece que hay como dos... Hay uno que es la urgencia, que por algo el gobierno plantea espacios en los cuales son de planificación, de coordinación, también... Me parece que otra cosa que hay que ver es que se retomó todos los diálogos con la sociedad civil, cosa que no había pasado, ¿no? El gobierno pasado era un enfrentamiento permanente con el PCNT, porque yo sí creo que siempre fue la principal oposición, entonces claro. Es como que le tienen mucho miedo, empezando por el tema de la personería jurídica, a cualquier situación que se daba, pero después de espaldas a los jubilados y pensionistas, nunca se reunieron con el presidente, después de espaldas hasta los gremios estudiantiles, lo que pasó con la reforma educativa, fueron realmente lamentables. Totalmente, y bueno, ahí nosotros lo que tenemos es varias perspectivas para adelante, que en realidad es el programa íntegro del PCNT, más allá del diálogo social, lo que hablábamos, el diálogo por el desarrollo productivo, empleos de calidad, reducción de la jornada laboral. Si no hay desarrollo, lamentablemente no hay empleo, y si no hay empleo, no hay empleo de calidad. Es más, creceríamos en informalidad. Es decir, todo tiene que ver con la seguridad social, lo hablábamos ayer, el desarrollo productivo territorial es fundamental. Hay departamentos que están, como les gusta decir a los gurises, en la lona. Claro. Entonces, ¿cómo lo desarrollas ese departamento? Con algún emprendimiento, un desarrollo productivo. A nosotros nos gusta decir, las vaquitas se van caminando para Argentina y vienen hechas carteras camperas que las compramos acá. ¿Por qué no las industrializamos nosotros? Si hay buena mano de obra, podemos hacerlo acá. En vez de que se vayan los capitales para el exterior, como se están yendo, que inviertan acá en el Uruguay. No podremos empezar a buscar las formas. Y esos son ámbitos tripartitos también. Tenemos que estar todos discutiendo. Los empresarios, los trabajadores de gobierno, todos discutiendo en esos ámbitos. Y bueno, esas cuestiones que van de la mano con todo esto que planteamos de la seguridad social. Y eso también hay que hacerlo. Quizás sea a más largo plazo o no, pero hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque es parte del financiamiento de la seguridad social y de la protección social. Y si queremos un país de primera, con justicia social, como a todas y todos nos gustaría y todas y todos decimos, necesitamos un desarrollo mucho más allá de la seguridad social, vivienda para todos. Y vivienda para todos tendríamos que tener. Ahora, estamos lejos de eso. La burbuja inmobiliaria es impresionante. Bueno, capaz que hay que meterle el diente a pequeñas cosas que no son pequeñas para ir desarrollando la vida del ser humano. Porque cuando se habla de, necesito una pensión para una persona en situación de discapacidad. ¿Con la pensión le alcanza? ¿Le alcanza? ¿O necesita una ayuda especial, un sistema de salud, una accesibilidad, el boleto gratis, que es lo que se está planteando ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Porque si no, lo que recibí por un lado lo gastás por el otro.
No alcanza solamente con pensar en una pensión Sí. o una renta una renta básica. No, pensemos más allá, pensemos en todos los servicios que vayan a favor de la gente y de los que más necesitan, las que más necesitan. Era lo que yo decía sobre la pobreza en la primera infancia. Es muy fácil. Le damos a todos los niños pobres tanta plata por mes. Con eso lo sacás de la... No, tenés que sacar el hogar. El padre, la madre, casi todos son hogares de monoparentales donde la mujer es jefa de hogar. Tiene el laburo y laburo de calidad para poder sacarla de la pobreza con el trabajo con seguridad. Tiene un sistema de cuidados que le pueda dejar a ese niño, a esa niña en el sistema que el sistema cuide a ese niño, a esa niña y ella pueda salir libremente a trabajar para generar los ingresos. ¿Puede hacerlo hoy? No. Entonces, va más allá de una jubilación, una pensión o una prestación. Es mucho más integral. ¿Tienen empleo para poder salir de la pobreza? ¿Tienen las condiciones de vida para poder salir de la pobreza? ¿Tienen transporte necesario? ¿Tienen la salud necesaria? Sí. Bueno, eso creo que es lo que tenemos que discutir más globalmente después que se hagamos de este diálogo social. Por eso creo que de este diálogo social van a quedar un montón de cosas para adelante que las vamos a discutir en otros ámbitos. No, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que habilita que más personas tengan tiempo disponible para cuidados, para ocio, para un montón de cosas que te hacen llegar a la última etapa de la vida de mejor manera y también poder ayudar en las otras etapas de la vida de los demás, ¿no? Sí, totalmente. El tema de la reducción de la jornada laboral, que me tocó en el periodo anterior hacer una charla en el Parlamento y ser uno de los exponentes, planteamos 3 cosas. La primera, el tema de los tiempos y los cuidados. Tengo más tiempo para cuidar, tengo más tiempo para la familia, tengo más tiempo para la recreación. Genera más empleo porque al trabajar menos, con seguridad generó más empleo porque necesitamos otro que entre a cubrir la otra parte del horario. Y algo que no nos gusta hablar, pero a los políticos y a los técnicos más bien les gusta hablar del gasto. Para mí es inversión social. El gasto que no hagas en seguridad social o en reducción de la jornada laboral, después lo haces ¿dónde? En salud a la final de nuestras vidas. Es decir, los últimos años de nuestra vida lo terminás gastando en salud. Cuando si vos protegés al trabajador, la trabajadora, desde el comienzo, al niño, a la niña, desde el comienzo, al final del camino, el gasto en salud va a ser mucho menor. La sociedad va a estar en mejores condiciones. Y ahí capaz que después de todo eso podemos hablar del aumento de la edad de retiro y todo eso, pero no están dadas las condiciones para todo eso. Tenemos que hablar primero del empleo, de las condiciones, cómo llegamos a los 60 años cada uno y cada una. Entonces, después que podamos armar todo eso, que va a llevar muchos años, ahí capaz que podemos hablar del aumento de la edad de retiro, de la calidad de vida, porque que vivamos más no quiere decir que vivamos mejor. Exacto. La mayoría no vive mejor, por más que vivamos más años. La gran mayoría no vive más años. Hay un estudio de Chile donde demostraba que en Santiago, en 2 barrios, uno un barrio VIP y otro un barrio pobre, la diferencia de expectativa de vida eran 10 años. Lo dijeron en el conversatorio, a mí me encantó porque lo dijeron algo que nosotros estuvimos discutiendo justamente cuando estaba el plebiscito. Era uno de los puntos que poníamos cuando defendíamos que no tenía que aumentarse la edad de retiro. Entonces lo que hay que analizar es eso. ¿Por qué acá en el Uruguay no hay un estudio de esos? De un barrio pobre, un barrio rico, la expectativa de vida. Yo me recibí con una tesis donde trataba de calcular la esperanza de vida diferencial por tramos de ingreso. Entonces, como los cálculos a nivel del sistema común se hacen con una tabla promedio, se esconde la realidad esa de la muerte diferencial, que es un factor de regresión dentro del sistema. ¿Por qué? Porque en general la gente de menores ingresos tiene menos esperanza de vida y con eso lo que hace termina generando una transferencia a los que viven más. Entonces había hecho un trabajo en el cual tomaba 3 clases sociales, en los cuales la tabla promedio era la de la clase media, después una de las tablas de los sistemas especiales, que no me acuerdo cómo llegué a conseguir porque era todo escondido, ¿no? Sí, Yo claro. hace 20 años que me recibí, ¿no? Peor que ahora. Que ahora uno pide y Capaz tiene que que tiene dar algún dato más. con acceso al informe. No, pero aparte el tema del acceso a la información pública. Y después, por diferencia, sacaba una tabla. Y me dio más trabajo eso que Claro. después, pero se demostraba con indicadores de inversión y de cálculos actuariales no demasiado complejos, el factor de regresión que en realidad está dentro del sistema
y no tiene que ver con los parámetros del sistema, sino por la mortalidad diferencial de la gente que está en determinados sectores, que tiene menores ingresos, y que en definitiva cobra después de sus jubilaciones menos tiempo que los que están en mejores. Sí, ahí justamente se dio que... Podríamos hacerlo por sexo también, Por ¿no? sexo, ahí tendrías también diferencia. Empezaríamos y a podríamos armar. poner a personas con discapacidad, Claro. donde hay mucha más diferencia. Bueno, Entonces tendríamos pero que ser hay otros- sectorialmente según las... Pero después el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, tenemos una ley que nunca se cumple, pero también es cierto que la sociedad, las empresas no están preparadas para la incorporación de las discapacidades, Claro. que son muchas Muchas. además, porque puede ser una discapacidad motriz, intelectual, hasta la salud mental influye mucho Sí. en los temas de discapacidad, Totalmente. y no hay... es como que a mí me da la sensación, a veces es como que celebramos esos ejemplos puntuales, pero en definitiva existe una debilidad enorme para la incorporación hasta en los temas de accesibilidad, ¿no? Porque Totalmente. Mira, lo que hablabas anteriormente, después de la pandemia fue cuando se discutió la reforma jubilatoria fiscal encubierto que derivó en la 20130. Y en la pandemia, después de la pandemia, en Estados Unidos salió un informe que la expectativa de vida bajó 2 años. Cuando nosotros acá seguíamos con el mismo discurso que la expectativa de vida seguía Sí, subiendo. seguía aumentando. Y se hizo un análisis acá en el Uruguay con toda la gente que falleció y con lo que trajo el COVID y enfermedades y cosas que dejó en la sociedad. La expectativa de vida es la misma antes del COVID que después del COVID, pero seguimos con las mismas tablas. Claro. Porque acá no hay un estudio de expectativa de vida sectorizada, como lo decía María Noel. Hay una expectativa de vida global que favorece siempre a aquel que está o que estuvo toda la vida en buenas condiciones. Claro. La expectativa de vida, cuando decía Sanguinetti, que a mí, yo estoy impecable, y está bien, está impecable, pero las condiciones de vida desde la niñez hasta ahora que tiene un montón de años, y no sé cuántos años tiene, las condiciones de vida fueron otras. Sí, claro. No son las mismas del trabajador de la construcción, del rural, doméstica, no son las mismas. La expectativa de vida con seguridad en esos colectivos es mucho más baja. Mucho baja que el promedio general. Entonces también hay que medir esas cosas. No todos tenemos las expectativas de vida igual y no todos tenemos las mismas condiciones para mejorar la expectativa de vida, porque Sí. depende mucho de la salud, de los cuidados, de la alimentación. Y bueno, Sí. por eso a veces también hay que bicharlo desde ese lado. Por eso el tema de la edad de retiro, creo que todavía no estamos en condiciones de empezar a discutir un aumento de la edad de retiro. Del contrario, hay que volver a los 60 años y después a partir de ahí empezar a ver, planificar, estudiar y ver si algunos sectores de la sociedad quizás puedan aumentar un poco la edad de retiro, pero tampoco de 60 a 65. Sí. En el mundo han ido aumentando paulatinamente, gradual. Y acá sí. Le hicimos de un día para el otro. Y tiene que ser una toma de decisiones basada en evidencia y no en una corazonada ya a esta altura de que la expectativa de vida ha aumentado generalmente. En realidad la evidencia no ha sido humana, ha sido económica. La evidencia que tienen es económica nada más, no es humana. Si pusieran la evidencia humana hoy no hubieran aumentado la edad de retiro. Fue más bien un tema económico. Es como nosotros nos gustaba decir en la campaña que tuvimos, nos tratan como plata, como número y somos personas. La verdad que nos estamos deshumanizando y bueno, eso es lo que está pasando en la sociedad en general, lamentablemente. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de humanizarlo a través del diálogo, de la herramienta esa democrática que se llama diálogo social en las mismas condiciones, como dice la OIT. Ha sido interesante también cómo se ha planteado el tema esto de la realidad de la esperanza de vida, las proyecciones de población y creo que esto de empezar a analizar en profundidad por qué bajaron los nacimientos, celebrar que en realidad el control de la natalidad en las adolescentes y en los embarazos no deseados es un logro muy importante. Y empezar a sacar de la discusión aquellas cuestiones más arcaicas y más que después nos terminan ensuciando un poco la cancha. Sí. Y bueno, yo creo que también ahora va a venir cómo esto nos va a permitir poner sobre la mesa algunos temas que tienen que ver mucho más con los derechos y que esto de haber pasado un gobierno de coalición lo sacaron sobre la mesa. Nosotros tuvimos cosas como esto de la corresponsabilidad, los temas de salud sexual y reproductiva, que fue la agenda que es necesaria, ¿no? Y de alguna forma
algunos pasos se han dado, hasta, por ejemplo, el tema del control del tabaquismo. Sí. Un retroceso. Vos decimos, lo que fuimos país modelo, ahora quedamos atrás en la lista, y eso es imperdonable, ¿no? Sí, bueno, por algo el PCNT definió que fue el modelo de la desigualdad. Sí. Casi todas las políticas, casi todas las leyes que se votaron, lamentablemente, apuntaban a ir separando más las brechas de desigualdad en toda la sociedad, con las personas con discapacidad, con las mujeres, ni que hablar, porque había un claro énfasis en eso, en decir, vamos a tratar de que sea más desigual la cosa, con una mirada mucho más arcaica, como vos decías, dentro de las políticas, todo lo que se había avanzado lo retrocedimos en muchos casos, y bueno, yo creo que ahí es donde fue un tema fundamental, o va a ser un tema fundamental, este diálogo social para empezar a construir sociedad, y sociedad en serio, una sociedad más humana, que desde ese lado nosotros lo planteamos. En el conversatorio, justamente, una de las herramientas que nosotros le decíamos, fundamentalmente apuntando al empresario que estaba en esa mesa de diálogo, en el conversatorio, donde lo que la sociedad me da, habría que devolvérselo a la sociedad. Eso es una parte humana. Claro. Bueno, que los empresarios tendrían que empezar a pensar en eso. ¿Quién le da la riqueza, la acumulación de la riqueza y el estándar de vida que tienen? La misma sociedad, los trabajadores, la trabajadora, la misma sociedad, las riquezas naturales, que muchos no accedemos a eso. Bueno, devolverle a la sociedad lo mismo que la sociedad te dio a vos. Si cada uno y cada una pensase en eso, haríamos una sociedad mucho más humana, pensándonos y poniéndonos en el lugar del otro y de la otra, porque en definitiva es esto la seguridad social. La seguridad social la podés pensar, pero tiene que salir primero el pensamiento de acá, del corazón. Si vos no pensás de acá, es muy difícil plantear los temas de seguridad social. Por eso a nosotros nos gusta tanto hablar de estos temas, porque te hace sensibilizar, te hace pensar mucho más, te hace mirar al otro, te hace ponerte en el lugar del otro, te hace cuestionar algunas cosas que nosotros mismos hacemos. Claro. Para cambiar ese modelo y romper esa estructura que tenemos, o que nacimos con esa estructura, y poder ir rompiendo para pensar desde otro lado. Creo que esto, la verdad, que es, aparte de todo, es una enseñanza, y creo que es una enseñanza para las futuras generaciones que tendríamos que ir preparándonos en ese sentido, en siempre ponernos en el lugar del otro, de la otra, y ver que este mundo en realidad se hizo para que viviéramos todo lo mejor posible. No algunos bien, otros mal, otros peor y otros más o menos. No, que viviésemos todos de la misma manera y pensar siempre en aquel que tiene una dificultad más grande. Eso es seguridad social. Carlos, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por hacerte tiempo, pues sabemos que estás a 1000. Y bueno, sabemos que aparte nuestro programa distendido lleva un rato, entonces, bueno, y un saludo fuerte para el equipo, que sé que están trabajando muchísimo. Bueno, muchas gracias, nosotros las órdenes. A nosotros no nos queda más que agradecerles a ustedes, porque todo esto que hablamos distendidamente es parte de lo que piensa el movimiento sindical y la gran mayoría de la población, y que a veces no tiene un micrófono para decirlo. Así que nada, agradecerles a ustedes. A vos, Carlos. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final del programa número 100. Del programa 100. Esto ¿sabes qué? Este programa se va a llamar, Nadie se salva solo, me parece. Me parece bien. Bien. ¿Está bueno que quedamos así? Sí, quedamos así. Nadie sí. se salva solo. Nadie se salva solo. Exactamente. Me parece genial. Pero bueno, Programa nosotros estamos muy número 100. contentos. Nosotros hemos hecho un equipo así muy de amigos más que de trabajo, ¿no? Y nos encanta este programa porque es muy distendido también por fuera, y nos tomamos el tiempo de analizar, y muchas veces estamos las 2 horas conversando de los temas de interés, y bueno, en realidad cuando yo empecé con esto del podcast, era como muy... era como un desafío. No saben los primeros programas, las cantidades de veces que grabamos con Leo. ¿Te acordás, Leo? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, le toca editar a él. No, la idea era, ¿sabes qué? Nunca, ¿te acordás? Desde el primer momento que hicimos este programa, Sí. era 0 edición. ¿Te acordás? Yo te Cero dije edición, esto, no teníamos lo que vamos a hacer cero editar. edición. Pase lo que pase. O sea, obviamente hubieron ocasiones que no podíamos. Alguna vez la tecnología nos traicionó, por eso... Exactamente, es verdad. Y una vez que me dio una tos impresionante grabando, Sí. en esas épocas, ¿viste? Tremendas de los inviernos. Pero la idea siempre fue tratar de no editar y que salga como salga.
Pero sí, la verdad que ha sido un lindo viaje. Hoy hablábamos con Carlos eso, ¿no? De que llegaste ahí, a donde estás ahora. Has tenido estos últimos años, han sido de un aprendizaje tremendo, ¿no? Totalmente. Nos tocó justamente, dijeron los compañeros de la construcción, tremenda changa. La verdad que sí. Porque venimos de un plebiscito, venimos primero de un mal llamado diálogo social, después de un plebiscito y ahora de este verdadero diálogo social, que son desafíos constantes y aprendizaje constante. Y aprendemos con la gente, que eso es lo más lindo. Claro. Recorriendo el país, escuchando a la gente y aprendiendo con la gente, que para nosotros es lo más lindo, lo notable. Y lo importante del país, este chico que ayuda, ¿no? Sí. Anoche me mandó Leo, no me contestó Carlos, vendrá. Y yo dije, no, ya me lo encontré en el diálogo social y va. Y ya quedamos todos tranquilos, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Claro, porque yo le comentaba a Leo, llegamos tarde de Durazno. A la familia hay que atenderla, claro, porque si no nos van a dejar las maletas afuera. Y además, los domingos de tarde yo me pongo a estudiar el directorio, que es para el miércoles, y son un montón de asuntos, y no me dan los tiempos después. Entre hoy y mañana no me dan los tiempos. Entonces ya el domingo de tarde empieza. Entonces a las 8 más o menos el domingo, ya el celular queda ahí arriba, 8 y algo, sigo para adelante. Yo voy a aprovechar el momento para... Yo a este señor lo conozco del Automóvil Club del Uruguay. Hace más de 10 años, por lo menos, que no siempre nos vemos la vuelta. Y realmente yo considero que personas como Carlos y otras más son imprescindibles, porque la verdad, el trabajo que ha hecho este hombre desde que lo conozco es impresionante. La verdad que es una alegría tenerte, y la verdad que no solo es una alegría, sino que me siento bien cuando hay gente como vos representándonos a los trabajadores y a la gente, y a los trabajadores uruguayos y a la gente en general en este país. Así que la verdad que te agradezco mucho, primero que estés acá, y segundo que tiene como 50.000 changas este hombre. Sí. Porque no solo es el representante en el BPS, sino que después tiene que ir a militar. Es una locura. No. Bueno, la verdad que a él y bueno, a su familia, obviamente. Claro. Que aguante. Es lo que bancan. Que aguante. Hay que hacerle un monumento, muchachos. Es lo que bancan, y realmente nosotros lo sentimos muy natural, porque es el compromiso que tenemos. Yo le decía, además de toda la chanca que tenemos, estamos en la Dirección Nacional de la Honra hace más de 25 años. Trabajé 24 años en el Automóvil Club del Uruguay, que para mí es parte de mi vida también, porque aparte me retiré siendo el secretario general del comité de base, y los compañeros han seguido el trabajo ahí, es decir, y estamos en contacto siempre. Esto de estar en la sociedad y siempre vinculado a la sociedad, creo que nos ha dado un rédito muy grande, un aprendizaje muy grande, y yo le agradezco a la vida, a los compañeros que siempre nos dan una mano y siempre están con nosotros. Realmente nosotros no podemos hacer nada sin los demás. Siempre es trabajo en colectivo, y si vos ponés el trabajo en colectivo arriba de la mesa es mucho más fácil. No lo sentiste, te sentís parte de él, y es como algo natural. Hoy en día es como algo natural, porque es eso, colectivizar, no sentirte lo individual, no creértela, es fundamental. Hay mucha gente que mantiene, o sea, es súper importante eso, la actividad social en muchas de las cosas y en muchos de los logros que se ven. El otro día lo mencionábamos con el caso de OCE y el agua, cuánto jugó el sindicato de OCE, cuánto jugaron las organizaciones sociales que están siempre ahí y acampan en la plaza, y van y vienen y plantean el tema. Y el tema de los trabajadores es impresionante, que es los sindicatos, pero es la sociedad civil organizada también. Bueno, la UNAFPU con los adultos mayores son incansables, ¿no? También andan recorriendo para todos lados y no pararon hasta que no se lograron el 3%, que era para esos 140.000 jubilados, que lo estuvimos analizando la semana pasada. Y capaz que hay que invitar más a la gente, ¿no? En esta etapa del individualismo tan extremo, a acercarse, porque la sociedad civil organizada, la sindicalización, es un espacio de realización personal en lo social muy importante, ¿no? Y eso de encontrarse con los compañeros y tener esa ida y vuelta y esa llegada a referentes, ¿no? Como es el caso de Carlos, como fue Ramón en su momento también, que uno los llama y siempre están. Claro. Es que es nuestro rol en la sociedad, para eso estamos convencidos que tenemos que hacerlo, entonces, y nuestras familias están convencidas que tenemos que hacerlo, por eso
hasta ahora, por lo menos hasta hoy, hasta este minuto. Estamos en casa. Después de eso, no sé, después del fin de semana. Después, que no voy a sé, estar ahí va. todo el fin de semana en casa también, no sé qué va a pasar, pero creemos que sí, Ay. que vamos a seguir igual que hasta ahora. Bueno, Bueno. muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa 100, que para nosotros, viste, que es como, estábamos, Sí. contábamos Desafío, los lunes, era un desafío, pero bueno, estamos muy contentos. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Buenas noches. Chau.